Hola amigos, bienvenidos al Club de la Palabra. No sé si saben que en España existen entre 1000 y 2000 niños que son educados en sus casas. Sí, niños que no van al colegio y que son sus propios padres quienes se encargan de su educación. Desde el Ministerio no se ve con demasiados buenos ojos esta fórmula educativa, pero ellos defienden que una cosa es la obligatoriedad de la educación y otra que tenga necesariamente que ser presencial. Queremos analizar este fenómeno con ustedes, queremos conocer con detalle qué es lo que les lleva a estas familias a educar a sus hijos en sus propias casas, y para ello tenemos con nosotros a la presidenta de la asociación que agrupa a estas familias, a responsables y doctores en pedagogía y también al portavoz de la plataforma Cheque Escolar que promueve la libertad educativa. Vamos a repasar los datos más importantes de este fenómeno y comenzamos. El próximo 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Libre Educación. Con esta ocasión, la Asociación por la Libre Educación ha organizado mesas informativas en Barcelona, Madrid, Alcoy e Irún para dar a conocer en España el fenómeno de la escuela doméstica o homeschooling. En nuestro país hay entre 1000 y 2000 niños educados en sus casas. Piden que se regule este modelo de educación libre. Es un fenómeno desconocido, pero existe. La educación doméstica en España no está por venir, ya ha llegado principalmente de la mano de británicos y norteamericanos que se han instalado en España. La experiencia en otros países demuestra que los niños educados en sus hogares no son menos sociables ni están peor formados. Al contrario, muestran mayores dotes de liderazgo, un mayor porcentaje continúa sus estudios en la universidad y sacan mejores calificaciones en el equivalente al examen de selectividad. En España existe la regulación de la enseñanza a distancia para hijos de padres itinerantes, niños enfermos o hijos de personal diplomático. La regulación del Centro para la Innovación y el Desarrollo de la Educación a Distancia permite también la educación a distancia de casos excepcionales, pero no siempre la Administración educativa entiende que la mera voluntad de los padres sea un caso excepcional. Así que en los casos en los que los niños nunca han formado parte del sistema educativo, la burocracia no funciona. En muchos casos, estos niños son matriculados en institutos americanos y posteriormente convalidan el título en España. El problema se plantea en los casos en los que los padres deciden desescolarizar. En estos casos, la consejería de turno tiene ya el registro del alumno y la burocracia es inmediata a la hora de exigir la escolarización física de los niños. Los homeschoolers se defienden afirmando que la Constitución obliga al niño a ser escolarizado, pero no obliga a que esa escolarización sea formal. O dicho de otra manera, ellos argumentan que en la medida en que puedan demostrar que sus hijos no son desatendidos educativamente, no hay razones para que la Administración imponga un modelo educativo. Acogiéndose al artículo 27 de la Constitución, que contempla la libertad educativa de los padres, exigen que se regule esa nueva forma de educación. ¿Quién mejor que nosotros para educar a nuestros hijos?, se preguntan. La respuesta es obvia, nadie. En el caso de 2 denuncias interpuestas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, los informes concluyeron que los chicos estaban siendo instruidos por sus propias familias y no presentaban indicios de encontrarse en situación de riesgo. De momento, el defensor del pueblo, Enrique Mújica, ha solicitado al Congreso que regule esta nueva modalidad educativa. ¿Pero para cuándo? Bueno, pues estos son los datos básicos de la situación de la escuela doméstica. El defensor del pueblo andaluz, como acaban de escuchar, emitió un informe hace algunos años avalando la constitucionalidad de esta alternativa educativa, y el defensor del pueblo también ha mostrado su interés por este asunto. Nosotros hemos invitado a un responsable del Ministerio de Educación que nos dé alguna explicación de cuál va a ser la posición del Gobierno, pero desgraciadamente no ha querido asistir a este programa. Sí nos acompaña don José Castro, él es portavoz de la plataforma Cheque Escolar que promueve la libertad educativa. Don José, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, también nos acompaña en el estudio Sorina Oprean. Ella es la presidenta de la Asociación para la Libre Educación, la asociación que agrupa a los homeschoolers. Gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros Paco González, él es doctor en pedagogía y también él es homeschooler, él educa a sus hijos en casa. Paco, gracias por acompañarnos. Encantado, qué gusto. Bueno, Sorina, quizás lo primero es explicar qué es el homeschooling, qué es la escuela doméstica, cómo funciona. Pues es un proceso por el cual los padres deciden no delegar la enseñanza de sus hijos a terceros, en este caso pues en la escuela. Porque incluso los padres que tienen a sus hijos inscritos a una escuela a distancia, aún así son ellos los que siguen que estos estudios tengan lugar en casa. Entonces
siempre van a ser los padres los que se ocupen de la enseñanza de sus hijos. Es que digamos que la escuela doméstica es una alternativa educativa mediante la cual los niños son educados por sus propios padres. Exactamente. En la Constitución española está previsto de que la enseñanza básica es obligatoria y nosotros entendemos que la enseñanza es un objetivo, pero que luego hay varias vías para llegar a este objetivo. Entonces una es la escolarización, otra puede ser enseñar a tu propio hijo. Don José, ustedes desde la plataforma Cheque Escolar, ¿cómo valoran este tipo de iniciativas? Pues como no puede ser de otra forma, nosotros la valoramos positivamente, ¿no? Pero la valoramos positivamente porque nosotros somos partidarios de la responsabilidad de los padres y por consiguiente del derecho de los padres a poder elegir, porque nadie es responsable si no tiene la libertad de elegir. Dado este planteamiento, no somos partidarios de la educación en casa de forma teórica, sino que somos partidarios de que cada padre, de acuerdo a sus circunstancias concretas, pueda elegir cuál es la mejor alternativa. Unos pueden elegir educar a sus hijos en casa y otros podrían elegir educar a sus hijos en un colegio de iniciativa estatal, en un colegio de iniciativa social, en aquel que satisfaga sus expectativas y aquel que les eduque conforme a sus convicciones morales y filosóficas, religiosas, etcétera. Y por eso pues valoramos positivamente la educación en casa, pero sobre todo somos partidarios de que el Estado financie la elección real que decidan los padres. En todo caso, podríamos decir que está en la misma línea la defensa de la libertad educativa, ¿no? La defensa de la garantía de que los padres eduquen a sus hijos como consideren oportunos, en casa o en el centro que elijan. Efectivamente, digamos, somos totalmente partidarios. Lo único que no defendemos única o exclusivamente, o nuestra decisión personal de cada uno de nosotros no es siempre la educación en casa, sino que lo que defendemos sobre todo es, dado el marco jurídico positivo en el que estamos, que es que el Estado, en el artículo 27 de la Constitución española, debe garantizar la gratuidad de la enseñanza obligatoria, pues que la financiación sea igual para todos los padres y no se vean coaccionados por el Estado a elegir un determinado colegio u otro. Paco, no sé si usted es consciente de que el fenómeno de la escuela doméstica en España es muy desconocido, aunque como hemos escuchado ya existe, o sea que hay entre 1.000 y 2.000 niños que ya están siendo educados. ¿Usted qué le diría a los españoles que nos están viendo? ¿Cómo lo definiría? Pues que el educar a tus propios hijos es una opción perfectamente válida desde el punto de vista filosófico y pedagógico, que en los países de habla inglesa predominantemente lleva implantada y ha podido demostrar su valor y su aportación al conjunto de la vida educativa nacional, y que como pedagogo considero que es un fenómeno de renovación y de innovación pedagógica de primera magnitud, y que padres que hacen homeschooling acaban convirtiéndose en por lo menos los pedagogos más expertos respecto a sus hijos, y que se educan a sí mismos para mejor educarles a ellos. Muy bien, bueno, pues nosotros hemos querido salir a la calle para conocer qué es lo que piensan ustedes, los que están a pie de acera, sobre este fenómeno. Les hemos preguntado, para empezar, si ustedes se atreverían a sacar a sus hijos del colegio para educarlos en casa. Esto es lo que nos contestan. No, claro que no. ¿Por qué? Pues porque creo que son imprescindibles los dos aspectos de la educación, el que les damos en casa a los padres y el complemento de formación y cultura que tienen en el colegio. Creo que, bueno, primero que no estoy capacitado y segundo que sería un caos, cada uno enseñaría lo que le pareciera, ¿no? La enseñanza tiene que ser como un programa para el Estado y los gobiernos y hay que atenderse. No lo haría. ¿Por qué? Porque creo que hay una educación que tiene que ser más o menos igual para todos los niños y no creo que ninguna madre pueda poder dedicarse a todas las materias por igual, porque sería un poco difícil, no sé que fuera una profesora o una maestra. No, yo creo que la escuela está bien. ¿Por Como qué? complemento, pues como complemento de la educación en casa de la familia. Porque por lo menos tienen compañeros y van, no sé, acoplándose a la vida y todo eso. ¿Por qué? No, totalmente no. Creo que tiene que haber una combinación de padres, colegios, los padres también ocuparse algo en las casas de los niños, pero
los colegios es imprescindible para que sepan, o sea, puedan relacionarse con otros niños, aprender a soltarse en la vida. ¿Por qué? No, porque no me arriesgaría, no tengo suficiente conocimiento como para hacer eso. No, yo no me gustaría. ¿Por qué? Porque creo que los niños están mejor con otros niños, que juegan, se divierten y aprenden, sin duda más. Bueno, pues el resultado unánime de esta encuesta es que el 100% de los que hemos podido hablar no sacarían a su hijo de la escuela. El motivo principal, como acaban de escuchar, es que creen que es buena compatibilizar la escuela, la educación en casa con la educación en el colegio y que además el colegio es un elemento de socialización. Solina, ¿qué comentario? Creo que es un mito lo de la socialización. Siempre todo el mundo me pregunta, bueno, ¿cómo socializan tus hijos? Porque además mis hijos nunca han estado en el sistema educativo, ni en guardería, ni en colegio. Y digo, mira, hay vecinos, tienen amigos, van a clases, digamos, extraescolares, por llamarlos así, van a clases de música, ahí hay muchísimos niños. Y yo diría casi que tienen más tiempo de socializar que unos que van al colegio. Porque en el colegio, evidentemente, no vas a jugar. Vas a estar atento a la maestra y lo que te cuenta. Entonces, tienes muy poco tiempo, de hecho, para socializar. Y luego quiero poner una pregunta, porque muchas veces la socialización, digo, bueno, pero ¿qué significa para ustedes la socialización? Sí, porque hay niños que que reciben acoso escolar, niños que son marginados en la escuela y que, en fin, que tampoco lo pasan muy bien. Y luego hemos visto imágenes de mucha violencia en los institutos. Claro. O sea, que a lo mejor el colegio tampoco socializa tan bien, ¿no? No, pero quiero decir, yo miré en el diccionario, socializar significa que el niño aprenda una pauta de comportamiento. Bueno, no significa jugar con otros niños, que es lo que la gente entiende. Que se integre en sociedad. Que se integre en la sociedad. Y entonces yo entiendo que el papel fundamental puede ser el de la familia. Para mí, la familia es el factor fundamental socializador. Paco, usted que también es homeschooler, ¿le ha sorprendido esta respuesta ciudadana? No, es muy comprensible. Solamente que hay un número limitado de personas a las que pueden entrevistar, pero creo que cada vez está más en la calle información a través de los medios de comunicación de que existe este fenómeno de familias que escogen educar ellos mismos en casa. Socialización para mí tiene que ver con relaciones interpersonales, con la calidad de las relaciones interpersonales. Entonces, si uno se plantea qué se da en el colegio, en el formato habitual, es un condicionamiento de que los niños van de edad en edad socializándose, relacionándose predominantemente con niños de su propio grupo de edad. Y eso, más que socializar, es una segmentación que no contribuye a que el niño pueda relacionarse de una manera normal con personas de mayor edad o de menos edad. Es un condicionamiento. ¿Usted diría que los niños homeschoolers tienen más capacidad de socialización? Bueno, yo afirmaría... ¿Son más flexibles en la relación de edades, por ejemplo? Afirmaría, como ha dicho Sorina, que la familia es el fundamento de la formación integral de la persona y de su socialización. Es decir, la calidad de interacción que yo pueda tener con mis hijas, a las que educo en casa, o que mi esposa puede tener, representa una interacción significativa con una persona adulta incomparablemente superior a la que tenga cualquier chico o chica en una situación de escolarización. Quiero decir, simplemente contando el tiempo dedicado a una interacción significativa y en unas condiciones que favorezcan esa comunicación. Paco, lo que hemos visto probablemente en la imagen es cierta extrañeza por un fenómeno que resulta, en fin, que no es nada conocido, porque al fin y al cabo 1000 o 2000 niños pues es una cifra relativamente insignificante para un país como España. Sin embargo, probablemente el fenómeno del cheque escolar en ese camino hacia la libertad educativa sería mucho más comprensible para muchos, ¿no? Yo entiendo que sí. Es decir, que el sistema educativo está siendo financiado por todos los contribuyentes. Entonces, a todos nos compete ver en qué manera se invierte los recursos que estamos aportando al sistema educativo que estamos financiando entre todos. Entonces, en principio, cuestionar si esos recursos se están invirtiendo de la manera más eficaz posible en función de los valores de garantizar, de asegurar esa libertad de elección de los padres, pues es perfectamente lógico
que nos planteemos vías alternativas. Y esas vías vienen a que los padres puedan ejercer efectivamente ese derecho. Sobre todo, José, porque estamos viendo cifras de fracaso escolar que son realmente preocupantes. Un 33% en la escuela pública, 19,8% en la escuela concertada. Me imagino que en la educación doméstica es un 0% de fracaso, ¿no? Es más difícil que haya fracaso porque como la Sería el educación fracaso de la doméstica, misma familia, ¿no? yo no lo llamaría así. Yo pienso que la familia, como sigue un poco el ritmo del niño, hay niños superdotados que van mucho más rápido y hay otros que van más lentos y sin por eso estar fuera de lo normal. Entonces hay niños disléxicos que necesitan totalmente otra modalidad de aprendizaje, hay niños hiperactivos que también tienen otro ritmo. Yo creo que ninguno fracasa. Lo que pasa es que cada uno acabará, sí, a lo mejor acabará su formación básica, por llamarla así. Yo creo que nunca acabas la formación, toda la vida aprendes, a unas edades distintas, pero yo no veo eso mal. Pues yo no creo que sea mal, no tiene por qué todos tenemos que pasar por el mismo embudo. Don José, ¿por qué cree usted que hay esa cerrazón por parte de la Administración a promover el cheque escolar o a implantarlo? Pues yo creo que, en primer lugar, lo que hay es un deseo de no perder el poder que las distintas administraciones tienen a la hora de sujetar algo tan importante como es la educación, ¿no? Sabemos que la educación es quizá lo fundamental en la vida de los niños. En la medida en que alguien lo pueda controlar, pues seguramente tiene mucho más poder y sabemos que el poder atrae mucho. Aparte, bueno, seguramente también algunos tendrán otras buenas intenciones, ¿no? Pero yo creo que esa es una fundamental. Y también hay una serie de estructuras creadas quizá en el sistema actualmente, pues que impiden o al menos dificultan caminar hacia... El hecho de que los maestros sean funcionarios, por ejemplo, ¿no? Pues, por ejemplo, aunque bueno, siempre que se garantizase una plaza de esos funcionarios, pues podría resolverse, ¿no? Pero yo creo que el sistema de cheque escolar favorecería realmente a todos los implicados en la educación. Favorecería indudablemente a los padres porque podrían tener una mayor libertad para elegir el colegio que quisieran. Favorecería a los mismos centros, porque hoy en día en España tampoco hay una libertad real de elección de un centro. Tú lo tienes que concertar con la administración y en muchas, pues, por ejemplo en Andalucía, pues lo concertarán con una probabilidad actualmente tendente a cero. O no. Efectivamente, más bien no. Por tanto, si hubiera un sistema de cheque escolar, no necesitarías pactar con una administración o con un gobierno. Tú a quien te deberías dirigir es a los padres. Y si los padres confían en ese proyecto educativo para que sus hijos crezcan, se desarrollen, se socialicen, etcétera, entonces tendrás la garantía de la financiación. Resumen, que respondería mejor al artículo 27 de respetar la libertad de los padres, ¿no? Efectivamente, sería el mejor sistema. Bueno, Sorina, hemos escuchado la voz de la calle, pero quiero que escuchemos también la voz de una madre que educa a sus hijos en casa, nos explica cómo lo hace y por qué lo hace. La ventaja de estudiar en casa es que los niños aprendan a ser motivados por sí mismos, aprendan a estudiar solos. Luego hay mucha flexibilidad. Quizás a la hora de hacer cosas, por ejemplo, deporte, es un poco más complicado, pero se puede buscar, siempre hay soluciones. En la escuela los niños están puestos juntos por edades, entonces solo se aprenden a relacionar con niños de la misma edad. Pero en casa se aprenden a relacionarse con todas las edades, con mayores, con niños. Como solimos también salir con otras familias, entonces hay niños de todas edades, siempre buscamos que tengan muchas relaciones fuera de la casa y procuramos ser muy creativos. Lo que hacen es que se preparan por libre por los exámenes que hacen los demás estudiantes ingleses. Se van a un colegio inglés aquí en Madrid, se presentan a la hora de examen y salen con el mismo título que tiene un estudiante británico. Bueno, pues este es el testimonio de una madre que se ha remangado y se dedica a educar a sus hijos en casa. Sorina, no sé si es una experiencia paralela suya. Digamos que sí, vamos, yo siempre eduqué a mis hijos en casa. Lo que pasa es que a lo mejor las razones mías son distintas a las de esta madre. Y cada uno lleva sus razones. Hay gente que a lo mejor lo hace porque ve que el niño está infeliz en el colegio, por la razón que sea. Hay otros que lo hacen por motivos pues pedagógicos y hay también bastante gente que lo hace por motivos religiosos. Entonces hay motivos de todo tipo.
También lingüísticos, ¿no? Porque creo que es su caso. En mi caso sí fue... Usted es rumana y no quería que el idioma se perdiera, ¿no? No quería que se perdiera. Y ya había visto experiencias de amigos míos, de familias bilingües, que muchas veces el niño, claro, iba tanto tiempo al colegio que no venía en contacto tanto con el idioma materno o paterno y no lo hablaba bien. No sé si sabe que también hay motivaciones lingüísticas, pero dentro del Estado español. Por ejemplo, en Cataluña es la única forma o la forma más fácil de garantizar la educación en castellano. En Cataluña o en Baleares o en Galicia. Hombre, bueno, no iría tan lejos. Yo he estado también en Cataluña y bueno, se habla también castellano, pero sí hay algunos padres que se me han quejado algunas veces a lo largo de los años, amigos, que me han dicho, hombre, mi hijo ya el castellano no lo tiene tan bien. Claro. O sea, gramaticalmente, más que nada eso, en el lenguaje de calle no. Pero... Paco, ¿qué pesa más, la motivación pedagógica o la motivación religiosa? En mi caso no puedo disociarlas, puedo distinguirlas, pero realmente lo que constituye nuestra razón de ser y la interpretación de nuestro por qué estamos aquí, de dónde venimos, a dónde vamos, tiene un contenido fundamentalmente trascendente y en nuestro caso bíblico. Sí, pero todo eso se podría explicar sin necesidad de enseñar matemáticas dentro de casa, ¿no? Bueno, es que la experiencia religiosa, bíblica a la que me refiero, realmente engloba todas las áreas de la vida. Es decir, el testimonio de Cristo era, por un lado, que dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis porque de ellos es el reino de los cielos. Pero por otro lado, Cristo se presenta en la Biblia como el creador, el hacedor de todas las cosas, y en quien están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero planteado desde esa óptica, usted diría que todos los cristianos, usted es evangélico, ¿no? Sí. ¿Usted diría que todos los cristianos o todos los evangélicos deberían de ir a esa fórmula? No, naturalmente que no. Lo que sí es considerar la coherencia de nuestra visión de la vida, de nuestra cosmovisión. Entonces, para mí, el hablar de religión, entre comillas, no es una actividad separada del resto de la vida, sino que es un contenido integral en el cual, en cada aspecto de la vida, yo me relaciono correctamente con mi Creador, con mi Salvador, y esa relación constituye el eje en torno al cual se vertebra toda una comprensión de la naturaleza de las cosas y de quiénes somos como individuos y quiénes somos como familia. Estos, por los datos que ustedes tienen, Sorina o Paco, ¿el fenómeno de la escuela doméstica en España es principalmente religioso o pedagógico? Que yo sepa, por lo menos en nuestra asociación no es tan preponderante la razón religiosa. Pero sé que existen varios grupos que no hacen parte de nuestra asociación, religiosos, que bueno, su motivo principal es este. También hay un grupo de personas que podemos calificar como anarquistas, ¿no? Los que han decidido estar fuera del sistema, que no les eduquen a sus hijos en un sistema demasiado rígido. Ese grupo de personas existe. O demasiado consumista. Exacto, bien. Sí, existe. Los vamos a llamar anarquistas, hippies o... Yo no los llamaría tanto así, a lo mejor más bien diría, mira, son personas responsables que se quieren responsabilizar directamente de sus hijos, transmitiéndole los valores que ellos tienen y no queriendo delegar la educación de sus hijos en terceros, vamos. No, yo no lo veo tan mal. La pregunta que quizás, si me permitís, sería si esos padres o un porcentaje, ¿qué porcentaje de padres que deciden educar a sus hijos en casa cambiarían esa decisión, no a lo mejor totalmente, pero sí parcialmente, si existiese un centro educativo que respondiera a sus expectativas y a sus propias convicciones morales, ideológicas, filosóficas, etcétera? Es decir, a lo mejor si hubiese un centro en donde esa educación fuera completamente acorde a esas convicciones que uno tiene, a lo mejor durante unas horas a muchos padres no les importaría que fueran allí. A lo mejor no cederían el 100% de la educación, ¿no? Pero a lo mejor pues unas horas pues para una disciplina concreta que a lo mejor uno no tiene la capacidad, o no sé cómo lo veis vosotros. No, yo lo veo bien. Vamos a ver, en Inglaterra, por ejemplo, existe un sistema que se llama Flexi School,
que deja que el niño vaya, por ejemplo, 3 horas al colegio eligiendo las asignaturas que más le interesan o porque simplemente quiere utilizar los materiales que tiene en la escuela y que él no tiene en casa, y el resto lo aprende en casa con sus padres. O si es un poquito mayor ya puede ir él dirigiéndose un poco a sí mismo. Y también hay multitud de posibilidades. Hace 4 años, por motivos personales, tuve que hacer una visita a Ecuador, a Quito, y dio la casualidad de que pude ver 3 escuelas alternativas, porque en Ecuador esto está muy reconocido y hay... Bueno, había 4 en la misma zona, así en un radio de 10 kilómetros, había 4 escuelas con 4 estilos totalmente diferentes. Estaba el Instituto Alemán, que ya sabemos cómo funciona porque aquí también hay. Estaba la Escuela Pestalozzi, que funciona en base al principio de la libertad total. O sea, que el niño dirigía él mismo su propia enseñanza según sus gustos y según lo que los intereses. Los maestros le van apoyando, ¿no? Los maestros estaban ahí, En había un material apabullante porque tenían de todo. Además estaba al aire libre. Bueno, precioso, me encantó ese proyecto. Luego, un poquito más allá, había una escuela que se llamaba La Pachamama, que funcionaba un poco a través de pues una cierta libertad de los niños, sobre todo manualidades y talleres prácticos hasta los 12 años, y a partir de los 12 años ya empezaban con conocimientos un poco más académicos. Había unos profesores que les dirigían un poco más, hacían ciertos proyectos. O sea que allí en Ecuador el fenómeno de la escuela doméstica también, y además tiene diferentes... No, eran escuelas, sí, digamos. pero con cierta flexibilidad, ¿no? Sí, y el tercer proyecto era la escuela Kilpatrick, que funcionaba en base a proyectos. O sea, el niño entraba, también elegía un proyecto. Por ejemplo, alguien que quería hacer un proyecto sobre las Islas Canarias. Entonces empezaba a investigar, entraba digamos, pasaba por geografía, por historia, pues por sociología, por todo. No estudiaban las asignaturas de forma separada como lo hacemos aquí. Quiero decir que hay multitud de posibilidades aparte de la educación en casa. ¿A usted, Paco, qué le parecen estos distintos modelos desde el punto de vista pedagógico? Lo digo porque hay quien piensa que hay que garantizar determinados contenidos y luego los hay que nos opinan que no, que es mejor que el niño explore en función de sus inquietudes. Todo modelo tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Lo que me parece fundamental es que los padres aprendamos a discernir, a examinar. Siempre nos proponemos algunas prioridades y algunos valores que son más fundamentales que otros, sabiendo que nunca vamos a encontrar el modelo perfecto, que nuestro homeschool no es perfecta, que un colegio particular que se venda como perfecto no es perfecto, y que estamos siempre alerta para discernir cómo la actividad que se desarrolla realmente refleja los valores prioritarios, lo fundamental y lo accesorio. Nosotros tenemos este año por primera vez una situación única en nuestra experiencia de educar en casa, y es que estamos próximos geográficamente a un colegio con el que sintonizamos muy bien en cuanto a su filosofía y todo eso, y donde hay una apertura para acogernos y complementarnos en las áreas que vemos, y eso es una gran satisfacción para nosotros. Sí, que la respuesta a la pregunta, José, sería que sí, ¿no? Que si ustedes estuvieran en un colegio probablemente lo utilizarían, aunque no fueran un 100%, pero podría ir a un par de clases constructiva y mutuamente beneficiosa. Lo que sí me doy cuenta es que son conceptos educativos diferentes. Es decir, como pedagogo reconozco que nuestra escuela en el hogar es una concepción global, integradora y de por vida. Que nuestra meta es que nuestros hijos sean competentes de aprender a lo largo de toda la vida y que asuman ellos mismos la responsabilidad de su aprendizaje. El colegio tiene una dinámica muy rica en muchos aspectos, pero una concepción diferente del fenómeno educativo. O sea que reconociendo las diferencias también puede haber áreas de complementariedad. Y entonces, respetando el uno al otro, es posible crear un espacio donde podamos beneficiarnos y enriquecer la experiencia. Bueno, a mí me gustaría que habláramos ahora ya sobre el resultado. ¿Qué resultados ofrece esta educación en casa? Le hemos preguntado a una niña pequeña que nos contara cuál era su experiencia, qué es lo que estaba aprendiendo, cómo vivía la educación en su propio hogar. Esto es lo que nos dice. Me gusta estudiar en casa.
porque, bueno, no son tantas horas y estoy más con mi familia. Sí. No, nunca me he sentido así, porque todas mis amigas están como, qué guay. Y tengo muchas amigas, hay un colegio americano muy cerca y voy al grupo de jóvenes y sí, tengo muchas amigas. Bueno, pues ya saben, una de las ventajas es que hay menos horas de colegio, al menos según este testimonio, pero lo más interesante es que ella explica que tiene muchas amigas, que se relaciona con naturalidad. No sé si es la experiencia que ustedes tienen en la asociación, Sorina. Sí, en general sí. Los niños en general yo los noto además mucho más tranquilos que los que van al colegio. Yo no sé si porque tienen más paciencia, saben que tienen más tiempo, pero en general son muy sociables, la mayoría de ellos, dentro de un cierto... hay pluralidad, los hay muy tímidos, menos tímidos, claro, como en el colegio. Y como los adultos. Claro, igual. Pero en general los niños educados en casa... yo no los veo problemáticos nunca. Nunca he visto. José, no sé si ustedes tienen algún dato, algún estudio de cuáles son los resultados de nivel de escolarización, de socialización, etcétera. La verdad es que no somos expertos en la materia, con lo cual prefiero que hablen los que se dedican más a ello en el día a día. Pero los datos que nosotros conocemos, pues de estudios y demás, es que los resultados son bastante satisfactorios, ¿no? Se puede decir que, bueno, porque hay varios informes que dicen que sacan mejor, por lo menos en los americanos, ¿no?, donde hay más experiencia acumulada, sacan mejor nota en selectividad, se incorporan más a la universidad, son más líderes, hacen más deporte. ¿Se puede concluir que el resultado es mejor que la escuela tradicional? Grosso modo, números amplios, ciertamente que sí. En estadística. En estadísticas. Es algo comprobado que esos niveles de motivación, de acceso a instituciones de educación superior, todas las universidades, se precian de tener alumnos que han seguido esta educación porque aportan un proceso de formación que les hace ser más individuos, más responsables de su propio aprendizaje y se lo rifan. Sencillamente así. Harvard, Yale en Inglaterra igual, Oxford y Cambridge reciben complacidos a alumnos que vienen de esta trayectoria. ¿Hay una experiencia parecida en España, aunque sea embrionaria? Vamos a ver dos casos señalar. Una familia, amigos que conocemos, que son una familia de matemáticos, y son genios matemáticos. Entonces la hija mayor, que tiene 14 años, pues ella resolvió todas las matemáticas de educación primaria en cuestión de un año. Lograron matricularla en Stanford para hacer cursos de matemáticas a distancia con ellos, y este año se matriculó en la Open University en el Reino Unido. Con 14 años está haciendo primer año de físicas. Entonces esas posibilidades de buscar esos apoyos, ese entorno adecuado para que esas capacidades, esa niña sería un caso perdido en un sistema habitual de educación. Bueno, sería un caso normal. Sería un caso normal. Pero no habría aprovechado esas espectaculares posibilidades, ¿no? Sí, sí. Entonces, por otro lado, los padres que hacen homeschooling en España, en muchos casos nos vinculamos con una institución en el extranjero que nos permite dar un título reconocido en ese país donde se imparte y luego hacer la convalidación en nuestro país. Y tenemos el caso de una joven en Zaragoza que por ese camino la convalidó y está en la universidad hoy día. Quiero que veamos ahora, hemos visto la experiencia de una niña pequeña, quiero que veamos la experiencia de una joven que ha sido educada en casa, tiene 16 años y nunca ha pisado un colegio. Daniela González es una de las 1.000 o 2.000 personas, niños, que estudian en sus casas. Queremos conocer cuál es su experiencia. Daniela, gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, tienes 16 años, no has pisado nunca la escuela. ¿Tienes añoranza de patio? Poco. He disfrutado mucho de mi experiencia y las pocas veces que he querido ir al colegio ya... ¿Se te han pasado? Sí. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Te sientes a gusto? ¿O echas algo de menos, por ejemplo, estar con las amigas? Bueno, yo he disfrutado mucho porque he tenido tiempo para aprender las cosas que me gustan, también las cosas que todo el mundo tiene que aprender. Lo he aprendido así a mi ritmo,
pero siguiendo la sistema inglesa, y hace poco hice mis exámenes en un colegio aquí en Madrid. Tú en realidad estás matriculada fuera de España, pero haces el examen por libre. Sí, hago el examen por libre, los mismos exámenes que hacen todo el mundo en Inglaterra. ¿El programa de tus estudios lo marca tus padres? Los dos juntos. ¿Y hay cierta rigidez o cómo Hay funciona? rigidez y flexibilidad. Las cosas que hay que estudiar, tenemos un horario y luego por la tarde hago más bien lo que yo quiero estudiar. ¿Qué es lo que te dicen tus amigas? Porque supongo que no les resultará, en fin, les resultará chocante, ¿no? Bueno, preguntan cosas como, pues te quedas en las pijamas todo el día, ¿no? Es muy fácil eso, yo podía hacerlo. Pero por la mayoría del tiempo les interesa cómo lo haces, por qué lo haces, cosas así. Si tú tuvieras la oportunidad de educar a tus hijos, ¿repetirías la experiencia? No lo sé, es difícil educar. Espero que sí. Cuéntanos cuál es la experiencia de tu relación con tus padres, porque, claro, tú tienes mucha más convivencia que el resto de los jóvenes de tu edad. Sí, puede sorprender un poco, pero me llevo muy bien con mis padres. Eso hoy en día es poco común, pero me siento orgullosa de poder decir que tengo una relación buena con mis padres. Aunque ellos están encima de ti prácticamente las 24 horas del día y además te exigen como cualquier profesor en cualquier aula. Sí, pero yo reconozco que tienen que hacerlo para que yo aprenda y que hay que haber ciertos límites de lo que puedo hacer. Una última cosa, Daniela, has dicho antes que tú te examinas por libre, ¿qué notas sacas? Saqué muy buenas notas, muy altas, y saqué 3 A's y un B. Que traduciendo sería como 3 sobresalientes y un notable, ¿no? Sí, más o menos. Muy bien, pues Daniela González, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, de nada. Bueno, pues ya lo han escuchado, Daniela saca buenas notas, tiene buenas relaciones con sus padres y las veces que tuvo la tentación de ir al colegio ya se le han pasado. No sé si es una experiencia común, Sorina, de las que tenéis en vuestra asociación, gente que, como decía Paco, están matriculados en sitios, en fin, que se examinan por libre. ¿El resultado académico suele ser positivo? En general sí. En general sí, porque los niños han tenido tiempo de hacerlo un poco a su ritmo, es lo que decía Daniela, y están más preparados para sacar adelante el... Aunque se lo jueguen toda una carta. Bueno, o luego hay más oportunidades. Claro, siempre existe septiembre. Sí. Don José, quería que habláramos sobre la regulación. No sé qué criterio tienen ustedes desde Cheque Escolar sobre cuál debería ser el encaje institucional o legal de la escuela doméstica. Bueno, siempre hablar de regulación a mí me da un poco de miedo, ¿no? Que el Estado lo regule todo, que es a lo que estamos acostumbrados hoy en día, pues cada vez me da más pánico. Pero eso garantizaría que no se les persiguiera como está ocurriendo ahora. Preferiría hablar más bien de reconocimiento, ¿no? Ajá. Es decir, que el Estado reconozca una realidad, que es el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y de la forma que consideren adecuada, y que por tanto reconozca la posibilidad de educarlos en casa y que establezca cuál debe ser el sistema más justo, pues para que luego pues puedan tener acceso a la educación superior, universitaria, pero siempre hablando de unos mínimos, ¿no? Porque aquí cuando ya empezamos a regular, pues parece que tiene que hacer ahí unos reales decretos y unas leyes y unas cosas detallando. Y una orden ministerial con todo el detalle del contenido de la asignatura. De tal forma que a lo mejor al final se mete el ministro en casa para dar una cuantas asignaturas. Eso ya casi es peor. Sorina, ¿ustedes qué es lo que proponen desde la asociación? ¿Por qué es lo que luchan? Yo estoy de acuerdo con José. Nosotros desde la asociación, sobre todo lo que pedimos para que dentro de todo lo que es enseñanza doméstica quepan pues varias posibilidades. Hay un montón de tipos de pedagogía Entonces estamos pidiendo los exámenes libres. Lo que existía antes, los niños se pueden presentar sin penalización de edad, como ahora. Ahora sí se pueden presentar exámenes libres, pero tienen que esperar 2 años, pierden más tiempo, tienen más difícil el acceso luego O sea, recuperar lo que existía en España hace 20 años. Hombre, esta prueba yo creo que era una prueba buena. De hecho, todavía existe, por ejemplo, en la enseñanza musical.
La gente, todos los alumnos de los conservatorios, los que quieran, eligen y se presentan por libre en septiembre. O sea que esto existe. Y ya de entrada pedir, que es lo que dijo José, que se reconozca este derecho que tienen los padres y no se les criminalice, porque es que en este momento hay algunos casos donde están familias perseguidas o amenazadas. Les han llegado a amenazar con quitarles la patria potestad. No han llegado tan lejos. Yo creo que no es tan fácil quitar la patria potestad, porque esto tiene que ser en base a que haya una denuncia de abandono o desidia familiar. Y entendemos que en este caso es justo al revés, que los padres precisamente son más responsables y han tomado una decisión consciente. No es que los tengan abandonados. Entonces yo no, pero los tienen amenazados pues con que por desacato, o yo qué sé, de que a los padres les van a castigar. Es complicado y yo creo que no es para tanto. El derecho de los padres a elegir está reconocido, aparte de la Constitución española, en el Código Civil también, y en la Declaración de los Derechos Humanos, y hasta hay una sentencia del Tribunal Supremo que también reconoció esta libertad de los padres. Pero lo que pasa es que luego las sentencias hay que aplicarlas. Ya. Don Paco, el Ministerio tiene un centro que regula la educación a distancia del personal español en embajadas, de los hijos de los que trabajan en profesiones itinerantes como los circenses, también de los niños enfermos. ¿Podría encajar los homeschoolers en este formato? Pues sería una vía bastante positiva. Lo que pasa es que actualmente el sistema de educación a distancia está condicionado por las regulaciones autonómicas. Es decir, no hay un sistema de educación a distancia... No, pero hay uno del Ministerio, el CIDEAT. Sí, me refiero al CIDEAT. Yo puedo solicitar al CIDEAT que se me considere por cualquier circunstancia. Y en una comunidad lo pueden aceptar y en otra no. Exactamente. Sí. Es muy arbitrario. Es decir, lo que hay es que afirmar la libertad fundamental y básica de que la familia ejerza su derecho a la educación. Tenemos una Constitución que ha sido fruto de un consenso realmente inusual, inaudito en nuestra historia. Y esa libertad fundamental es lo que nosotros, a nivel de aplicarlo, estamos encarnando. Esos derechos están ahí expresados, explícitos e implícitos, y hasta que los padres, los afectados, realmente los asumen, no estamos mendigando un derecho, estamos ejerciéndolo porque es un derecho fundamental e inalienable. Y esto es el mensaje que damos a la Administración. No están concediendo ningún favor, deben actuar conforme a lo que la Constitución establece. Un problema muy claro que Luis ha puesto de manifiesto antes, que es, por ejemplo, la enseñanza en determinadas comunidades autónomas en donde hay más de un idioma, ¿no? ¿Por qué tiene que ser la Administración la que decida en qué idioma deben escolarizarse a nuestros hijos en el caso de que optemos por educarlos en un colegio? ¿Por qué no son los padres los que se les reconoce el derecho a decir, oye, pues yo creo que educar a mis hijos en lengua castellana, yo quiero educarles en lengua catalana, yo quiero educarles en un 80%? Un modelo mixto, sí. Sí. ¿Por qué tiene que ser la Administración y los decretos, otra vez la regulación hasta el extremo, la que determine esas cosas y no se deja libertad a los padres? Todo lo que ocurre en las comunidades plurilingües es que hay distintos modelos que el padre puede elegir. El problema es que no existe el modelo de formación solo en castellano con asignatura del idioma autonómico, ¿no? El problema se plantea ahí. Quiero que avancemos porque le hemos preguntado a la gente, a ustedes les hemos preguntado cómo creen que debería de regularse o de reconocerse este fenómeno de la educación doméstica. Esto es lo que nos contestan. Sigo pensando que está bien como está aquí en nuestro país. No soy partidaria. Sigo insistiendo en que me parece complementario y creo que los profesores hacen buena labor por el apoyo nuestro que a veces les falta. ¿Por qué? No sé, porque creo que los niños en casa los educas el tiempo que viven en casa y el colegio es muy necesario, la convivencia con otros niños, no sé, todo. Bueno, a mí me parece bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues muchas veces los profesores influimos demasiado en los propios alumnos, ¿no? No, si los padres tuviesen cierta formación, a lo mejor sí, pero en principio no es buena idea. No. ¿Por qué? Pues porque no lo veo normal. Yo creo que es necesario ir al colegio.
Hombre, supongo que habrá gente que sí le puede interesar, entonces que haya la opción de si una persona quiere poderlo hacer, no me parece mal, pero yo no lo haría. Naturaleza, ya de entrada es esto, porque como veo que el principal problema para mucha gente es que, los niños no socializan, sí socializan mucho. Sí, Paco. Yo quería añadir que es una pobre información la que reflejan algunos de nuestros queridos compatriotas en cuanto a la realidad de lo que se produce en los centros escolares. Parece que no se han enterado en cuanto a los numerosos casos que se producen de violencia escolar, de acoso escolar, y fracaso, de fracaso escolar, de socialización negativa y de toda una serie de factores. Realmente, como padre, a mí me preocuparía mucho incluso la integridad física de mi hijo o de mi hija en un centro escolar. ¿Hasta qué punto yo puedo garantizarlo? El Estado, ¿hasta qué punto garantiza esa integridad? Pero lo que hemos visto desde luego, Paco, es que lo que ustedes necesitan es hacer pedagogía para que llegue a la ciudadanía, porque la ciudadanía, por lo menos de momento hoy, no es muy sensible. A mí sí me gustaría que viéramos un vídeo de alguien que me parece que es el que ha ido más allá desde el punto de vista jurídico. Él es el defensor del pueblo andaluz. En el programa Reporteros de Canal Sur del 26 de septiembre del 2003 decía que la opción de la escuela doméstica era ajustada a la Constitución. Vamos a verlo. No es un caso de absentismo escolar, que es una educación alternativa. Entonces yo creo que aquí la aplicación de la ley del menor está fuera de lugar, y estoy convencido que si van a juicio o hay alguna demanda en el ámbito judicial, probablemente siempre ganen los padres o los tutores. Lo que dice la Constitución es que el niño esté formado. La escolarización ya se habla en lo que es el desarrollo de la Constitución, que es la legislación, digamos, de enseñanza, ¿no? Pero por eso, aun a riesgo de ser pesado, tengo que decir que estas situaciones hay que abordarlas desde un punto de vista de la legalidad, para que los padres estén tranquilos y para que también la formación del chaval sea reconducida vía también centro académico que le dé, o centro escolar que le dé la titulación que se requiere. Bueno, pues aunque el defensor del pueblo andaluz decía esto en el 2003, en el 2006 el defensor del pueblo español, Enrique Mújica, pedía información al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación le respondía que no es posible la educación en casa y que hay que estar escolarizado. Solina. Hombre, yo no estoy de acuerdo. Vamos a ver, la LOE, tal como está concebida, no es incompatible con la educación en casa. Y además, vamos a ver, en un Estado democrático, lo que no está expresamente prohibido queda autorizado. Además, quiero que veamos rápidamente, porque estamos en la recta final, un mapa de Europa donde los países en los que está legalizado. España es prácticamente una isla en esa legalización o regularización. Paco, ¿estamos quedándonos fuera de Europa? Somos un país de fronteras, somos una encrucijada histórica y geográfica, un país lleno de posibilidades, y realmente... Pero nos hemos quedado fuera, por lo menos en este tema. Ahí hay que dar un salto cualitativo. Ahí realmente es un fenómeno que el defensor del pueblo andaluz ha hecho un informe al Parlamento andaluz en favor de que se valore esta opción, y hay un informe fehaciente de su oficina, que es un fenómeno irreversible, que cada vez hay mayor movilidad en un mundo globalizado, internalización, familias... y que eso ya existe. Y que es un fenómeno irreversible en una sociedad de la información y del conocimiento, donde hay una mayor permeabilidad. Bueno, pues nos tenemos que ir. Esto es lo que ha dado de sí este programa. Tendremos que analizar desde luego, pero sería una buena idea que los políticos cogieran una lupa. Paco González, Solina Oprean y Pepe Castro, gracias por acompañarnos. Gracias. Y nosotros nos vemos la semana que viene. Hasta entonces.